Bienvenidos a un nuevo episodio de Bitácora Salud, el podcast de Adecra Sedim. En este nuevo episodio, este nuevo capítulo, vamos a hablar de un tema muy relevante a todos los actores del sistema de salud y finalmente, y de alguna manera, para todos aquellos que reciben los servicios de salud. Nos interesa en particular hablar de la interacción entre lo que se llama el sistema público y el sistema privado. De qué manera se articulan, digamos, las iniciativas, los recursos, el financiamiento y la prestación de servicios de salud en el ámbito público, en el ámbito privado y entre ellos. Como comentario general y de perspectiva, en nuestro país el sistema de salud es sumamente complejo. En términos generales, el sistema público es el principal financiador de la salud, no el único, y el sistema privado es el principal prestador de servicios de salud. Pero también es verdad que existen financiadores privados y prestadores públicos. En esta complejidad, donde se agrega también, digamos, la seguridad social, existen múltiples oportunidades potenciales y múltiples obstáculos a sortear para lograr que con los recursos disponibles haya mayor cantidad, mayor acceso y mejores servicios de salud para la población. Así que, una vez más, bienvenidos. Mi nombre es Alfredo Vidal, soy médico. Me dedico desde hace muchos años a la gestión de servicios de salud y en particular hoy tengo dos invitados excepcionales con gran experiencia y voy a aprovechar y voy a tratar de que todos puedan disfrutar del conocimiento y la experiencia, por un lado, de Carlos Vassallo y por el otro lado, de Pablo Paltrinieri. Carlos Vassallo es director del Instituto para el Bienestar, es profesor titular de Salud Pública en la Universidad Nacional del Litoral y es el coordinador de una maestría de la Universidad de Bolonia sobre gestión en servicios de salud. Y por el otro lado, Pablo Paltrinieri es el director comercial del Grupo Hospital Privado de Córdoba y además es miembro de la comisión directiva de ADECRA. Así que, por un lado, bienvenidos Pablo. Bienvenido, Carlos. Gracias. Un placer tenerlos hoy en Bitácora Salud. Para romper el hielo, y como se va haciendo costumbre en capítulos sucesivos, a mí me gusta preguntarle a los participantes, en palabras sencillas y desde su perspectiva y experiencia, ¿qué es gestión en salud? Vamos a empezar con Carlos, que lo tengo acá a mi izquierda. Digamos, para decirlo en pocas palabras, básicamente gestionar es coordinar y motivar. Son dos funciones claves de un responsable de la gestión. Después podemos hablar de cómo se asignan los recursos, pero fundamentalmente un gestor tiene que estar parado sobre esa organización y tiene que conducir a un grupo de personas detrás de determinados objetivos, consiguiendo, en algún caso, me gusta definir a esto como de manera neutra. Es decir, la gestión no tiene que ver con la propiedad. La gestión puede ser de una propiedad que puede ser privada, puede ser pública o puede ser sin fines de lucro, pero en definitiva tiene que ver por eso con estas dos funciones claves que me parecen importantes. Buenísimo. Pablo. Bueno, me subo un poquito a las palabras del profe, lo vamos a usar seguramente mucho en tal sentido. Yo creo que la gestión en salud es esencialmente administrar y orientar los recursos para el mejor resultado sanitario posible. Y esto tiene que ver con una definición primaria, previa, que en ciertos ámbitos utilizamos seguido, que es que la salud es una sola. No como un discurso político, sino como una realidad concreta. La salud es una sola, independientemente de su esquema de financiamiento, independientemente de cómo se presta, etc. Y si esa es la definición madre, la salud es una sola, por lo tanto, la administración y orientación de esos recursos tiene que estar enfocada a generar los mejores resultados posibles para ese receptor universal, ¿no? Que es único. Y para mí pasa sobre todo por ahí. Ok, genial. Buenísimo. Bueno, me gustaría ya introducirnos en el tema, la interacción entre el público y el privado. Digamos, ahí me interesa, podemos empezar con Pablo en esta ocasión. Me gustaría que nos cuentes, Pablo,
en tu experiencia, porque yo sé que en Córdoba pasan cosas interesantes y yo creo que la mayoría, inclusive la gente que está en servicios de salud en la Argentina, ignora, digamos, lo que pasa o viene pasando en Córdoba. ¿Qué nos podés contar? ¿Cuál es tu experiencia? La realidad es que hace como casi 15 años que en determinados ámbitos nosotros veníamos promoviendo la cuestión muy conceptual de la interacción entre lo público y lo privado. ¿Cuál es el origen de eso? No es porque fuéramos grandes inventores de nada, sino por el hecho de que las realidades de restricciones que tienen que ver con los recursos, la problemática propia, que es la misma problemática en todas las provincias del país, nos llevó a decir, bueno, hay que tomar lo que hay para poder lograr los mejores resultados posibles. Y eso implicaba ciertos desarrollos, como por ejemplo el proceso de inversión en infraestructura que el Estado desarrollaba en determinados ámbitos, y por las necesidades y las restricciones existentes de cara hacia el sector prestador privado, había una serie de desarrollos fuertes en lo que eran los criterios de gestión de salud. Entonces, digamos, fuimos promoviendo espacios en los cuales decir, pongamos lo que cada uno tiene, es decir, que el Estado deje de invertir en cosas que después no tiene forma de manejar ni de administrar, y que el privado pueda poner de su parte ese trabajo, ese desarrollo de gestión sobre infraestructuras que no tiene capital para desarrollar a nivel propio. Entonces, ahí fue que empezamos con distintas propuestas, se hicieron a nivel, digamos, de la obra social provincial, algunas primeras experiencias que tenían que ver con programas programas tipo PUSH de prevención, etcétera, y finalmente, en un determinado momento, se hace el Estado provincial hace una expropiación de un hospital que estaba en quiebra, el antiquísimo Hospital Español, lo pone en valor y licita la gestión del hospital, con un modelo que surgió mientras se hacía este proceso. Se terminó de perfeccionar con un criterio que creo que es muy valioso, que es el criterio de infraestructura pública, propiedad pública, contralor público y gestión privada. Okay. Entonces, a mí me gusta plantearlo, por lo menos antes de entrar en mayores profundidades, me gusta plantearlo como con la simpleza de esas cuatro patas y con la simpleza de decir, lo que hizo falta fue básicamente ponerse de acuerdo en cuáles iban a ser los criterios de gestión y cuál iba a ser el output que surja de esa gestión para el sector público. Okay. Así que a grandes rasgos eso es lo que se puso en marcha. Se hizo, bueno, por supuesto previamente se hizo una licitación, y la realidad es que llevamos ya 15 años administrando ese hospital de mediana y alta complejidad, al cual después por el éxito que tuvo en la gestión se le sumaron otras 2 estructuras sanatoriales. Hoy son 3 estructuras sanatoriales que tienen casi 300 camas. Okay. Que atienden exclusivamente, en este caso, a la obra social, afiliados de la obra social provincial. Eso, el éxito de ese modelo y la capacidad de soporte que tuvo a toda la red de la provincia, de alguna manera motivó la creación de nuevos ámbitos de esto que llamamos la interacción, ¿no? Es decir, che, a ver, que la provincia, si la provincia tiene los recursos para invertir y el privado tiene la experiencia en gestionarlos, bueno, a ver qué podemos hacer. Okay. Y se empezó a trabajar en esa línea, y la verdad es que hay muchos micro ejemplos de esa interacción en Córdoba que creo que son dignos de replicar en otros lados. Súper interesante. Toda crisis es una oportunidad, porque me imagino la crisis que dio lugar a esto. Y por el otro lado, 15 años y acompañados de crecimiento, un modelo claramente exitoso, digamos. Y además con cambios de administraciones en el medio, con participación en el board de control de esto, no solamente del Estado, representantes del Estado, sino representantes gremiales y representantes de los pacientes, etcétera. Es decir, una mesa donde se pudiera trabajar sobre criterios comunes y de razonabilidad en el manejo de esos recursos. Claramente se construye con el tiempo, ¿no? Es decir, no es una cuestión que sea tan simple desde un puntapié inicial. Pero el haber transcurrido tantos años y tantas vicisitudes, inclusive una pandemia de por medio, creo que son muestras de que efectivamente es un modelo exitoso, digamos, en cuanto a lo que genera.
Se me vienen varias preguntas para hacerte, pero voy a aprovechar la sapiencia de Carlos. Carlos, este es un modelo, digamos, claramente exitoso y muy interesante. ¿Se te viene a la cabeza, tenés para contarnos experiencias, pueden ser del ámbito nacional, regional e inclusive internacional? Yo tengo algunas cosas en la cabeza, pero me gustaría que con tu experiencia y tu conocimiento... Primero decirte que es verdaderamente un ejemplo contracultural, porque muchas veces hablamos de la fragmentación del financiamiento y de la fragmentación de la cobertura que hay en la Argentina. Muy pocas veces hablamos de la fragmentación de los estilos gerenciales. En la Argentina tiene 3 estilos gerenciales muy definidos y muy cerrados, generando como una especie de isomorfismo institucional que no se alimenta, que es el estilo del sector público, un público que básicamente está construido en torno a la carrera pública, manejando un presupuesto, discutiendo en términos de cuotas, sin muchos incentivos y moviéndose dentro de esa carrera pública, ¿no? que sabemos cuáles son las consecuencias. El segundo estilo es el estilo de la seguridad social, más vinculado a la negociación gremial, muy vinculado con el desarrollo que hicieron los sindicatos y la negociación con los prestadores. También un modelo diferente y con muy poca permeabilidad entre un sector y otro. Y el tercer sector, el sector privado, propiamente dicho, más asimilable a lo que se puede pensar que es un sector más acostumbrado a tener metas, a generar temas competitivos, a incorporar innovaciones, tablero de mandos, mecanismos de administración más moderna que le permiten, digamos, tener indicadores, trabajar con incentivos. Entonces, esos 3 modelos conviven en un sistema mostrando un poco ese inconveniente que tenemos de generar algo que permita, digamos, fusionar esas culturas y construir una cultura de la gestión única. Ok. Bien, a mí se me viene a la cabeza, escuchándolos a ustedes, sin tener experiencia en el tema, he tenido la oportunidad de tener conversaciones con gente en Brasil en particular, en donde por ahí un hospital emblemático como el Albert Einstein es convocado por el Estado para administrar hospitales en crisis y los transformar en casos de éxito. No es el único lugar de Brasil, este es el que, sin conocer en mucho detalle, he escuchado bastante y me pareció muy interesante. Y digo esto porque, escuchándote a vos, Pablo, digamos, el origen o el driver fue una crisis en el caso de Córdoba. Escuchándote a vos, Carlos, la barrera es cultural, digamos. ¿Se les viene a la cabeza algún otro impulsor o driver, como queramos llamarlo, o alguna otra barrera u obstáculo que sean muy relevantes para tener en cuenta pensando, digamos, por qué estamos como estamos? Y más adelante cuáles serían las oportunidades. Un montón, seguro. Dale. Yo tengo acá la bitácora y voy tomando nota. ¿Por si aprendo. ¿Por qué digo esto? Primero, quisiera volver a esto que decíamos, cuáles fueron los disparadores o los planteos de origen, ¿no? Yo creo que estamos acostumbrados a que los estados, por cuestiones políticas y en algunas épocas hasta puramente electorales, me animo a decir, los estados hicieran grandes inversiones, se endeudaran, etcétera, para generar infraestructura. Pasa con salud, pasa con educación, para generar infraestructura que fuera una manera de mostrar el interés del Estado en esas líneas de acción. Cuando uno bajaba a la realidad funcional, fáctica, esas estructuras eran grandes cáscaras, y hay muchos ejemplos en nuestro país, muchísimos ejemplos de grandes estructuras que todavía tienen los nylon puestos, como decimos en el club, ¿no? Es decir, estructuras que han costado grandes inversiones, endeudamiento, etcétera, pero que no funcionan solas, que requieren de un recurso humano capacitado, motivado, utilizando la palabra que decías al principio en tu definición, y con una estructura con capacidad de gestión atrás. El Estado, en definitiva, tenía los recursos y hacía, enterraba en ladrillos esa capacidad de inversión. El sector privado, y no vamos a hablar de los poquitos casos que hoy tienen la capacidad de invertir capital en infraestructura, sino hablamos de la inmensa mayoría del sector argentino, no tiene esa posibilidad porque el sector de la salud no es, a nivel privado, no es un sector rentable.
No hay ningún análisis de rentabilidad o de retorno de una inversión en el sector privado prestador de la salud que dé algo razonable. Es decir, somos todos grandes apostadores a muy largo plazo y apasionados de lo que hacemos y no mucho más que eso. Entonces, al no tener esa capacidad de inversión, uno dice, bueno, alejémonos un poquito, le demos perspectiva a esto y veamos quién puede poner qué cosa. El Estado puede poner infraestructura, el privado puede poner gestión. Y ahí empiezan a aparecer multiplicidad de criterios conjuntos que van desde la definición de cuál es el recurso humano que hace falta para ciertas cosas, qué tipo de perfil prestacional hace falta en un determinado ámbito, ¿ah? Cómo se desarrolla ese perfil prestacional, insisto, qué recurso humano hace falta para desarrollarlo y cómo se gestiona. Cuando uno entra en ese análisis, el final del cuento, que es cómo se ajusta un presupuesto, cómo se paga, cómo se maneja la cuestión del financiamiento, pasa a ser un tema, no digo fácil, pero mucho menos complejo. Okay. La complejidad está en la estructuración y en el poder poner arriba de la mesa, con total claridad, qué es lo que cada uno puede aportar ahí. Si le sacamos las ideologías de por medio, si le sacamos las cuestiones más puramente políticas de por medio, el que tiene que administrar esto desde, en principio, desde una administración central, tiene todas las herramientas. Tiene la herramienta de su propio recurso y tiene la herramienta de quien sabe hacer las cosas para ponerlo a funcionar. Me quedo con un par de cosas que dijiste. Una que me parece muy importante, que yo creo que la mayoría de nosotros no tenemos presente o ignoramos, y mucho más la gente que está fuera de la salud, es invertir en salud es esencial desde el punto de vista poblacional, de la responsabilidad social, pero desde el punto de vista personal, si fueran mi economía, mis recursos, probablemente ninguno de nosotros invertiría nuestro dinero en, digamos, en un negocio, si lo queremos llamar negocio, en donde el retorno o la plata que me puede dar ese negocio, si va bien para adelante, puede quebrar, pero si me diera plata, no guarda ninguna relación con el riesgo. Lo tomo de lo que dijiste, me parece súper importante. Entonces, lo otro que ya lo dije, pero que me parece muy importante, es que no por eso es una mala inversión. Para mí es una inversión esencial. Si nosotros no pensamos en cómo podemos cuidar a la gente, más allá del daño que le vamos a hacer a la sociedad, un día nos va a tocar a nosotros. Un día nos van a atender a nosotros los mismos recursos mal entrenados, digamos, y vamos a sufrir en carne propia, digamos, así que tenemos una responsabilidad social y un interés personal en eso, así que tomo las dos cosas. Hablando, porque yo me quedé, acá me anoté, digamos, un driver a veces queda desacoplado. La inversión, digamos, con la generación del resto de los recursos necesarios para que esa inversión sea productiva, y probablemente el Estado tenga los recursos o más recursos disponibles que el privado, que está muy habituado a adaptarse, es más flexible, es más rápido en promedio y puede transferir conocimiento, dicen know-how, para que la cosa funcione y sea un win-win, ¿no? ¿Vos, Carlos, qué pensás? A ver, algo de lo que no estamos hablando, digamos, es que esto verdaderamente un encuentro que es un acto de fe, porque con una macroeconomía que no es sana, es muy difícil pensar esto. De hecho, por eso dijimos que esta es una experiencia casi contracultural, lo que han hecho. Los países con un sistema público prevalente, en su mayoría, llegaron a un punto en donde el Estado se agotó en cuanto a poner un recurso y empezó a demandar al privado a involucrarse cada vez más. Pero claro, eso necesita un contexto macroeconómico de reglas claras, necesita de certezas para que el privado de alguna manera se involucre. Me preguntabas antes respecto de las experiencias. Podemos hablar de algunas experiencias internacionales. Inglaterra es uno de los países en donde más se desarrollaron estos proyectos de iniciativa público-privado. ¿Por qué? Porque el Estado, el National Health Service, en un determinado momento comienza a pensar en que hay un sector privado. Por supuesto, hablamos de un sistema que tiene reglas de juego claras y estables, sin inflación, sin déficit. Entonces empieza a necesitar un financiamiento y en ese caso lo vienen a traer el privado, que viene a sacar un nivel de rentabilidad. Entonces ahí se empieza a hablar de público-privado en términos de si hacemos una iniciativa público-privada que es blanca o gris o negra. Es decir, si le vamos a contratar solamente la construcción del
del edificio, de la infraestructura, si le vamos a incorporar el mantenimiento y todos los otros servicios, o si también le vamos a incorporar la gestión clínica, que eso es lo más resistido, digamos, por las poblaciones. En el caso de América Latina, en Italia hubo algunas experiencias también interesantes, después voy a mencionar una que se está desarrollando ahora. En España, con muchos escándalos, porque hay un elemento muy importante que es la participación de la gente, la comunicación, la supervisión y el control, la definición de las reglas de juego, de cómo se va a plantear esa relación. En el caso de América Latina es notable que uno de los lugares donde más se desarrolló es Perú, porque Perú, teniendo una política muy controversial, digamos, porque cambian presidente cada un año, sin embargo, la economía ha mostrado una estabilidad que le ha permitido, por ejemplo, tener iniciativas público-privadas importantes, y no ha habido tantos escándalos como se han dado. Brasil es otra experiencia, sin embargo, ahí ha habido un poco de ruidos. Uruguay pone como una limitación importante el hecho de que no se puede involucrar con la gestión clínica, es decir, se llama al privado para que participe, pero solo en la construcción. Y ahí no es que han tenido tanto éxito, han hecho alguna cosa en Montevideo, en el hospital de Montevideo, pero no han tenido un desarrollo como se ha podido mostrar en otros lugares. Argentina tuvo una experiencia con la ley, nosotros tenemos una ley de la época de Macri, en donde no logramos también por la macroeconomía poder hacer despegar el modelo de iniciativa público-privada, ¿no? En su momento trabajamos con un desarrollo de un área de oncología, que ustedes saben, el área de oncología en el sector público está muy debilitada, muy escasa. La propuesta de respuesta desde el punto de vista oncológico por una persona que no tiene una seguridad social, no tiene un privado, es muy limitada. Y en el cruce trabajamos con un desarrollo importante, con equipamiento que ya estaba en el país, y sin embargo, bueno, llegó un momento donde los inversores también se retiraron, ¿no? No. Okay. Bien. Iba a decir algo, Yo Pablo. quería sumar algo que me Claro. parece, a partir de lo que dice Carlos, porque quizás uno se queda con el modelo cuando hablamos de interacción público-privada, con un modelo medio como total en cuanto a la cantidad y calidad y pretensión de servicios de salud. En realidad hay un montón de microexperiencias de interacción, que esas sí creo que hay en muchas provincias, que a la mirada, me parece, de la población y de la sociedad en general, pueden parecer como cuestiones de sentido común, ¿no? Pero la realidad es que no es fácil lograrlas, ¿no? Es decir, hay provincias en las cuales, a partir de la evolución de la medicina y de la necesidad de resolver determinado tipo de prestaciones, que pueden ir desde simplemente un determinado tipo de estudio de laboratorio, de diagnóstico, no digo una intervención o un trasplante, demás. Digo, de pequeñas cosas, donde hay desarrollos puntuales, privados, locales. El Estado dice, yo no voy a invertir un montón de recursos y de tiempo en tratar de desarrollar infraestructura o de comprar equipamiento o de tratar de hacer, formar y capacitar recurso humano adicional para poder cumplir esto, cuando tengo a alguien del sector privado que lo hace. Analicemos cuánto me sale, negociemos, veamos, definamos criterios de medición y de calidad conjuntos y punto. Y entonces el que recibe el servicio, que es la sociedad en particular, no pierde tiempo ni pierde recursos en hacerlo. Es tan básico el tema. Sin embargo, con esto, por eso mencionaba yo al principio, es con este tema de la ideologización, a veces caemos en el tema de, no, porque quieren privatizar o porque quieren... Esto no se trata de privatizar, se trata de decir qué es lo que tengo para darle a la gente lo que necesita. Sí. Básicamente. Y definir el que financia, que es en definitiva el que tiene el poder, es el que tiene que saber qué comprar y cómo comprar. Después es una cuestión de que si uno le tiene miedo a tener una interacción que de alguna manera va a ser productiva, bueno, eso es un problema, digamos, de una debilidad que muchas veces los estados provinciales tienen, ¿no? Pero ustedes han aprovechado mucho en Córdoba esa experiencia y, bueno, los resultados están a la vista. Los cambios son tan gigantes, ha cambiado tanto, que nos cuesta solo pensar que
hace una generación no existía la terapia intensiva, no existía la diálisis de agudos prácticamente, o estaba empezando. Los infartos se trataban en la casa. Es decir, uno tiene la sensación cuando tiene esta conversación de todas las barreras, todos los obstáculos, la cantidad de años que lleva tener un proyecto exitoso y todas las dificultades que hay para construir la confianza y los espacios en donde las partes vayan a la mesa a ver qué puede poner cada uno para que el resultado sea lo más grande posible. En vez de estar peleando mucho por la porción de una torta, estamos todos viendo cómo hacemos una torta muy grande y estamos mucho menos preocupados por el tamaño de la porción de la torta, ¿no? Entonces, me gustaría avanzar, digamos, a lo que es la segunda parte, digamos, en este optimismo que tengo sobre qué vemos a futuro, qué oportunidades hay. Pues yo voy escuchándolos y voy tomando nota de algunas cosas. Y bueno, hay oportunidades y yo creo que los cambios que vivimos tienen algunas ventajas. La gente está más informada. A veces podemos decir que está desinformada, pero en términos generales está más informada, está más empoderada. La gente exige más, reclama más, a veces de mala manera, pero reclama más. Cada vez la gente exige más que se rinda cuentas, no solo los políticos, sino los profesionales también. Estamos en el medio de una ola que viene tecnológica que nos cuesta dimensionar, no tenemos idea, digamos, este tsunami tecnológico parado sobre la inteligencia artificial y la biotecnología que va a transformar todo, pero que tiene la potencialidad también de traer grandes oportunidades. Entonces, ahí me gustaría, más allá de lo que yo noté de las barreras, la inestabilidad macroeconómica, las dificultades de construir confianza, que alguna reflexión de cada uno de ustedes respecto a qué creen, digamos, a dónde deberíamos poner el esfuerzo, qué deberíamos, en esta visión optimista, tratar de empezar a construir sin pensar tanto en el corto plazo. Es que, ¿qué vamos a conseguir en un año? Sino es que cómo podemos ir construyendo algo que tiene aspectos culturales, aspectos operativos que nos permita pensar en un mediano o largo plazo que se parezca más a experiencias como las europeas, que son mucho más saludables y que inclusive prosperan con mayor frecuencia en un país como Brasil, que tiene muchísimas dificultades, digamos, y que se parecen bastante a nosotros en muchos aspectos. Pensando un poquito en lo que mencionaron ambos, de lo que ocurre en Córdoba, lo que ocurre en otros países de la región, en Europa, me gustaría preguntarles a ambos en qué medida creen que la forma en la que está organizada la política de un país, el gobierno de un país, para ser más preciso, influye en las oportunidades. ¿En qué medida cuando el poder está muy concentrado en un gobierno de carácter, llamémoslo unitario, versus un gobierno más descentralizado, afecta las oportunidades de que este tipo de proyectos e iniciativas prosperen? Vamos a empezar por Pablo, que tiene un ejemplo concreto. Es que yo creo que totalmente, porque todo depende, en definitiva, de quién tiene el poder de rectoría de este tipo de proyectos. Y la Argentina es un país federal donde la salud es provincial. Entonces, pretender que haya una definición nacional sobre determinados ámbitos es inviable. Habría que generar un nivel de acuerdo entre todos los distritos, que yo lo veo sumamente complejo. Difícil. Lo que sí se puede hacer es tratar de que haya ciertos criterios básicos de acuerdo, que son, en definitiva, eficiencia y orientación de recursos, como decía al principio, para que después cada distrito pueda proponer una manera de aplicarlo. Pero sin duda que es así. Uno podría pensar que el gobierno podría legislar, pero podría ser, por un lado, un facilitador, pero también podría ser un corset que impida, por lo estricto o lo complejo de la ley o de su reglamentación, impedir, digamos, esto que ocurrió en Córdoba, que ante una crisis se juntan los interesados, buscan una solución creativa, constructiva y da lugar a un proyecto como este. Entonces, una norma podría facilitar porque tiene un sustento legal lo que estaba ocurriendo, o podría ser una limitante en algún punto. Pero además, ¿sabes qué? Hay que agregarle a eso la característica propia de la demanda de salud. No es lo mismo para qué se tiene que poner de acuerdo el sector público, el sector privado en Santa Cruz,
que en Capital Federal. Claro. No es lo mismo por los recursos, no es lo mismo por el perfil de demanda sanitaria, no es lo mismo por las características del recurso humano. Es decir, hay un montón de factores que van a perfilar y que eso no se pueden, en un país tan diverso como el nuestro, unificar en un criterio. Hay que facilitar, creo yo, lo mínimo necesario para que cada distrito pueda ser el que, en definitiva, define con esa capacidad de rectoría cuál es el perfil de interacción entre público y privado. Sí. ¿Vos qué opinás? Hay una definición que está pendiente, me parece, y que se va a plantear, yo creo que en los próximos tiempos, que es tratar de definir cuáles son las funciones de cada uno, del Estado federal, del Estado provincial y de lo que hace el municipio. ¿Qué hace? En definitiva, más allá del retiro del Estado nacional de muchas funciones, yo creo que lo que vamos a tener que volver a discutir es el núcleo de cosas que el Estado nacional tiene que hacer sí o sí. Es decir, no tenemos duda de que el Estado nacional tiene que seguir teniendo una importancia clave en el tema de los medicamentos, con el ANMAT, en todo lo que tiene que ver con la evaluación de tecnología. Creo que tiene que tener criterios de calidad que puedan ser uniformes y distribuidos en todas las provincias. No podemos dejar que cada provincia tenga. Después seguramente algún criterio de financiamiento para poder compensar desequilibrios importantes que haya a nivel nacional. Y después no mucho más que eso. Es decir, el Estado Nacional no puede proponerse administrar hospitales o generar cosas que para la cual es decir, ya ha pasado el momento. Argentina va hacia un modelo muy federal en donde los gobernadores van a tener que ponerse el pantalón largo y darse cuenta que la salud es una función que les compete y la población que vive en esa provincia le va a empezar a reclamar a los gobernadores y a los responsables políticos. Okay. El Estado Nacional debería garantizar como un piso y debería permitir construir sobre ese piso, digamos, y no transformarse de una forma u otra en un techo, que muchas veces puede ser muy bajo. Sí. Ok. Bien. Lo que comentabas respecto de la velocidad de los cambios, uno lo que nota es que los cambios tecnológicos son mucho más fáciles que los cambios organizativos. Sí. Los cambios organizativos involucran determinados factores políticos que impiden. No obstante, yo creo que tenemos un atajo, que es el proceso de digitalización y la inteligencia artificial, que van a lograr de alguna manera que, como vos dijiste, con la presencia de la sociedad empoderada, poder torcer algunos manejos que digamos, poco transparentes respecto de los temas, ¿no? Sí, parte de mi optimismo es que cuanto más miro y leo, más veo que cuando una tecnología, digamos, no quiero hablar específicamente de inteligencia artificial, pero una tecnología que es disruptiva en el sentido que simplifica mucho, hace mucho más eficiente o baja mucho los costos o le cambia mucho la vida a las personas, es como imparable. Y entonces termina inundando, pues ya hablaba de una ola, termina inundando y bueno, uno puede seguir queriendo estar en el mismo lugar, pero va a estar bajo agua. O sea, va a tener que cambiar, es como que presiona para el cambio. Y mirando para el futuro, digamos, ¿qué se imaginan ustedes yendo a este punto de en qué vale la pena en principio invertir el esfuerzo? ¿O qué camino creen que puede ser eficiente para ir construyendo algo que a futuro nos permita parecernos más a esos modelos que en gran medida son exitosos? El sistema de salud en Argentina lleva décadas de crisis. La posibilidad de que el sistema siga sobreviviendo con estas reglas de juego y con esta escasa interacción público-privada estarían atadas probablemente a un desarrollo muy fuerte y rápido de la economía como cuestión macro. Y que esa economía derrame en todos los ámbitos suficientes recursos como para que estos dos actores sigan cada uno por su camino. La realidad es que eso no va a pasar, No. digamos, voy a decir así, no con la celeridad que uno desearía o con lo que haría falta. Entonces, no nos va a quedar otra, como actores de la salud, que sentarnos a la mesa con este criterio que decía al principio. A ver, señor Estado, ¿qué tiene usted? Nos pongamos de acuerdo qué es lo que puedo poner yo. Definamos los criterios rectores para esto y lo pongamos en marcha. Es decir, la urgencia de la crisis nos va a hacer que metamos a cada uno la mano en el bolsillo y digamos, yo puedo aportar esto, yo puedo aportar esto. Y ahí
es donde me parece que tiene un rol absolutamente clave el tema de la información y el tema de la gestión con información. Sin esa gestión con información, esto otro que estoy planteando tampoco va a ser posible, ¿no? Entonces, mi mirada, si se quiere, poco ambiciosa, pero desde la realidad, es esta. Digo, la situación de crisis nos va a llevar a que lo más temprano que tarde tengamos que ponernos todos de acuerdo, porque en definitiva recursos hay. No es que no haya recursos. Hay recursos para lograr resultados mucho mejores, creo yo, de lo que estamos logrando. Okay. Me voy a repetir y después te voy a pedir, sí, Carlos, toda crisis es una oportunidad. La tecnología podría acelerar o potenciar la oportunidad en términos de información, digamos. Y yo creo que parte de la oportunidad y relacionado con la crisis, a mí me gusta mucho hablar del desperdicio, digamos. Y la OCDE, la OMS han tratado de cuantificar los informes y los números asustan, porque cuando alguien dice el 15% de todos los recursos o más se desperdician quiere decir que se gastan en algo que no trae ningún resultado para la persona, uno dice, bueno, entonces esta crisis en donde todos sentimos que con 15% más recursos estaríamos bien, no se trata de tener 15% más recursos, quizá es un trabajo sistemático, serio, utilizando la tecnología, teniendo suficiente cantidad de conversaciones inteligentes y constructivas para que eliminemos una parte de este desperdicio. Cuando no se puede eliminar todo, si uno puede eliminar un tercio de este desperdicio y tiene un 5% más de recursos de arriba de la mesa, todos nos sentiríamos que respiramos un aire más saludable, ¿no? Estamos hablando de un punto del PBI. Sí. Exacto. Es fenomenal la cantidad de recursos. Exacto. No, opino que hay que, digamos, siguiendo a Pablo, hay que construir una cultura gerencial en el área de salud. Okay. Lo veo más cercano la construcción de la iniciativa público-privada, un fortalecimiento de la iniciativa público-privada, menos por el lado del involucramiento del privado en la construcción de hospitales, de grandes hospitales que no necesitamos, porque en realidad estamos, como ustedes saben, con un desarrollo muy incipiente de la prevención, la promoción de la salud, de la cual se llenan la boca todo el mundo, pero en el momento en que hay que invertir, y eso no cuesta tanto como para poder hacer las inversiones. Y lo veo más en este tema de la transferencia de los conocimientos en materia de gestión, apoyando lo que comentabas, el modelo brasileño de transferencia de conocimiento de management, tanto del sirio-libanés como del hospital, el Albert Einstein, y la responsabilidad, digamos, que tienen respecto del Estado de involucrarse y enseñarles la gestión de resultados, la gestión por valor, y en algunos casos asumir la responsabilidad de administrar sectores públicos de atención primaria de la salud, como hace el GESMA. Bien, me quedo con algo que dijiste que hasta ahora creo que no había salido tan claro y que es muy importante, y que ahí todos tenemos una responsabilidad y lo podemos llevar a la mesa, que es el tema de la educación, que es preparar a la gente que ya está decidiendo qué va a dedicar su vida, que tiene muchas horas por delante, muchas semanas de trabajo, etc. Y a la gente que ya decidió y que está dentro, en cualquiera de los niveles, a darles más herramientas. Es como un multiplicador. Yo he tenido conversaciones respecto a, por ejemplo, una escuela de enfermería, que por ahí se dedica a educar enfermeras que tienen un nivel de título y que pueden pasar al escalón siguiente. Y uno piensa después, ¿cuánta gente va a atender cada enfermera? Y cómo cambiar un poquitito la performance, la capacidad, las herramientas de enfermera a lo largo de los años de carrera que tiene por delante va a tener un impacto, cuando uno quiere medir, gigantesco. Imagínense eso a escala, en términos de responsables de gestión. No importa si es médico, si es administrador, porque al contrario hay que tratar de que trabajen de manera lo más fluida posible. Qué gran oportunidad hay, digamos, en invertir, en educar, en transferir conocimiento, en transferir buenas prácticas. ¿Qué efecto multiplicativo tiene eso? Por supuesto. Y cuánto beneficio para un sistema de salud que siempre siente que está asfixiado por falta de recursos, pero que al mismo tiempo, y por definición, y no en este país, en el alrededor del mundo, tiene grandes oportunidades de dejar de desperdiciar en alguna medida parte de los recursos
no por mala intención, ni siquiera por fraude, sino por falta de coordinación del cuidado, de flujo de información y a veces de entrenamiento o capacitación de los responsables, ¿no? Así que para ir cerrando este episodio, que ha sido más que interesante, he escuchado muchas cosas, he tomado nota de varias cuestiones, yo quiero rescatar que la interacción entre el público y el privado existe, que hay ejemplos exitosos, que hoy mencionamos uno, pero debe haber mucho más que uno, pero que comparados con otros países de la región u otros lugares del mundo, estamos en un nivel de desarrollo relativamente incipiente. Así es. Que en el caso de Córdoba, pero en términos generales, los drivers o los impulsores muchas veces tienen que ver con crisis, necesidades y con gente creativa que se sienta en una mesa a buscar cómo resolver problemas, pero que de alguna manera esto se podría sistematizar más. Para que se desarrolle, debería estar más sistematizado, más promovido, que la tecnología eventualmente puede ser un factor acelerador de esto y que de alguna manera, si pensáramos en cómo promoverlo, digamos, existen algunos componentes como que la población progresivamente se empodera, exige transparencia, la tecnología contribuye a estas cosas y además permite que fluya la información para que el que financie pueda controlar, digamos, los resultados que obtiene por el dinero que invierte, y el que presta los servicios tiene datos que le permiten mejorar progresivamente los servicios que da, y que de esta manera en el futuro tenemos enormes o múltiples oportunidades. Entonces, yo me quedo con eso, con un mensaje optimista o con una reflexión optimista respecto a hemos avanzado más de lo que pensamos. Hay enorme cantidad de oportunidades, por lo menos por explorar, y que no hay nadie que no tenga responsabilidad en esto. Esto no es cuestión de que el privado le eche al funcionario y el privado le eche la culpa al público le eche al privado, sino que nos sentemos en una mesa, tengamos conversaciones inteligentes, constructivas, productivas, aprovechemos las circunstancias, aprovechemos los cambios tecnológicos y construyamos algo, digamos, más eficiente, con menor desperdicio, con mejores resultados para la población. ¿Qué opinan? Impecable, nada que agregar. No, romper un poco lo que vos decís, esas barreras culturales. Yo creo que hay un desafío muy importante de las provincias por esa generación. Uno ha visto la diferencia entre Córdoba y Santa Fe, por ejemplo. Santa Fe podría ser... Sin embargo, hay quizás un enfoque así un poco más cerrado respecto de esta confrontación público-privado. Yo creo que eso es una cosa que se va a ir avanzando en el tiempo, y en eso yo soy bastante optimista respecto de que el sector público va a empezar a necesitar, y ya empieza a haber una interacción muy fluida entre la seguridad social y el privado, que naturalmente se fue dando y fue construyendo. Hoy encuentra uno a gestores de la seguridad social que son asimilables al privado y que está muy cercano. En cambio, la distancia se encuentra entre la cultura del público respecto del privado. O sea, ahí es donde se tiene que dar una fusión, y creo que las tecnologías van a ser claves en este encuentro, ¿no? Creo que es, en resumen, y digamos, sumándome al cierre de tu planteo, es la oportunidad que tenemos más a mano para el momento actual. La interacción público-privada es lo que tenemos más a mano para generar resultados rápidamente. No me cabe la menor duda. Bueno, yo les quiero agradecer muchísimo. Aprendí un montón. Acá en la bitácora me guardo los apuntes y los esperamos entonces en el próximo episodio de Bitácora Salud con nuevos invitados, con nuevos temas, con más aprendizaje. Muchas gracias.